Doha en la OMC. A nivel cambiario, ustedes bien recuerdan, existía un control de cambios determinado por el decreto ley 444 de 67, gobierno ya de Restrepo, diseñado por Abdón Espinosa Valderrama, y se pasó a un esquema, primero, de una banda cambiaria de flotación, que duró bien poco, apenas duró un lustro. Hay que decir, con toda vehemencia, que hubo analistas que dijeron que esa banda era un estímulo a la especulación, que debía eliminarse. El gobierno, el Banco de República, mejor dijo en su época el señor Urrutia, que se defendería la banda y se defendería con las reservas, pero fueron a Washington en el 99 en septiembre y el Fondo Monetario dijo, deben eliminar la banda, y entonces se eliminó. Ese mismo principio del mercado se aplica entonces al conjunto de áreas de la economía, por ejemplo, al sector público, por ejemplo, al sector monetario, por ejemplo, al sector de las finanzas, en este caso privadas, sector financiero, y también se aplica al sector laboral. De modo que si fuéramos a hacer una revisión del alcance de estas propuestas, habría que decir que prácticamente quieren rediseñar, de hecho rediseñaron el conjunto del aparato productivo de los sectores económicos, y para mal o para bien, cada quien podrá juzgarlo, las economías son muy diferentes hoy, muy diferentes de hace un cuarto de siglo, cuando esas políticas comenzaron a implementarse en el conjunto de los países. Veamos un poco el tema del sector público. El principio que se desprende de esta teoría, pues dice que el Estado debe ser un Estado gendarme. En la terminología francesa, la gendarmerie o la gendarmería es la policía rural. Y el concepto de policía se usa para significar que el Estado debe ser un agente vigilante que no se ocupa de la producción, ni de la regulación, ni de fijar los precios, salarios, etcétera, sino de asegurar el orden, la paz social. Un poco retomando lo de Rousseau, el contrato social y las teorías de los clásicos, se llega a plantear la teoría de que el Estado sea un Estado mínimo. Y cuando se habla de Estado mínimo, de achicamiento del Estado, esta teoría se centra en que el Estado tenga dos funciones, a saber, la función de la justicia, vale decir, el orden interno, esto es, que el Estado arbitra el conflicto entre los particulares. Sin embargo, eso implicaría que el Estado, y solo el Estado, tuviera armas, o sea, que ejerciera el monopolio efectivo de la fuerza, de la aplicación de la ley. En muchos países, en muchas regiones, hay agentes privados armados, muy armados, a veces con armas más modernas que las que maneja el Estado. Solo el Estado debe, por ejemplo, cobrar tributos. Hay veces regiones donde hay particulares que extorsionan o cobran secuestros o hacen pescas millonarias o paseos millonarios buscando extraer de los particulares rentas que solo el Estado puede extraer. Pero inclusive hay gente que plantea que las cárceles, que es una parte de la justicia, se podía entregar para que la manejaran particulares, con un cobro al Estado por cada preso que mantuvieran. Y lo segundo sería la seguridad exterior, o sea, la defensa. Eso es un principio de los clásicos sobre el Estado. Hoy en día, con acuerdos como el Pacto de Varsovia o el Pacto de la OTAN o UNASUR, pues está muy limitado porque hay acuerdos regionales o internacionales y hay cortes penales internacionales y tribunales que juzgan a actores fuera de los países. El diagnóstico que, respecto a lo público, hace el modelo neoliberal, el diagnóstico acerca de lo que había, es decir, se refiere a lo que se conoce en la terminología como el welfare state o el estado de bienestar.
Ese estado de bienestar se llamó así en países desarrollados, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y entre nosotros en América Latina se considera que la versión que hubo de eso fue el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Estas ideas estarían inspiradas en la obra de Keynes, quien al ver la crisis del año 29 concluyó que el mercado no se regula bien, no se regula solo, porque si lo hiciera no habría habido crisis, y la hubo muy severa, con 25% de desempleo en Estados Unidos, año 31, por ejemplo. El diagnóstico que el Consenso de Washington hace sobre el Estado que existía antes de llegar ellos es el siguiente. Dicen que el Estado, de una parte, digamos como gobierno más bien, como aparato de gobierno, dice este análisis, de una parte creció demasiado, se hipertrofió, del griego hiper, que es mucho, y trofos, que es movimiento, creció mucho, porque claro, si el Estado tiene puertos y ferrocarriles y telecomunicaciones y loterías y licoreras y fábricas como en Colombia de autos, de Sofasa para hacer el carro Renault, y tiene además que manejar toda la regulación de permisos, licencias y manejar divisas, ese Estado requiere muchas oficinas, muchos funcionarios, mucha burocracia. Y, dice Friedman, y en cada ventanilla donde den permisos habrá corrupción. En cada permiso habrá clientela, alguien que dice, yo le hago el trámite sin hacer la fila, por el atajo, y me da una comisión. Pourboire, se dice en francés, para la propina, que traduciría para beber, como para la gaseosa del funcionario. Y esta teoría conduciría a que, como eso es malo, es deseable buscar un Estado pequeño, un Estado que baje el tamaño. Tenemos que decir con toda vehemencia y con todo énfasis que todos los estudios del Banco Mundial, hechos hasta hoy, demuestran que aplicado este modelo, ya en casi 40 años, en ningún país del mundo el Estado bajó de tamaño. En ningún país del mundo el Estado bajó de tamaño. ¿Por qué razón? Porque despide a unos empleados del partido perdedor, pero engancha a los empleados del partido ganador. Martinelli en Panamá, hombre de derecha, y Ortega en Nicaragua, supuestamente de izquierda, se posicionaron y la primera medida de ambos fue derogar la carrera pública de empleados de escalafón para poder introducir sus seguidores en el gobierno. De modo que si el principio fuera aceptable, que el Estado debe ser pequeño, lo cual uno puede aceptar como principio, en la realidad no funciona así. Hay mucha ideología en esto. O, por ejemplo, preguntarse el Estado qué debe conservar. Se puede discutir si el Estado debe tener puertos y ferrocarriles, o si eso no son funciones sustantivas al Estado. En cambio, la seguridad ciudadana de campos y de ciudades, la garantía de acceso a la educación de los ciudadanos, la formación de los trabajadores o la calidad de servicios públicos a los cuales todos podamos acceder, sean responsabilidades que el Estado no puede delegar. Así privatice, debería supervisar y garantizar la calidad del servicio, las tarifas costeables y el acceso de todos, según dice Noel Stiglitz en su texto Consenso Post-Washington. Una pregunta que es obligada aquí sería esta. Los gobiernos que aplicaron esto, y lo aplicaron como moda, el señor Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, Mulroney en Canadá, pero también Menem en Argentina, Fujimori en Perú y Gaviria en Colombia, en México Salinas, y era la moda, lo hicieron, pero no puede entender cómo esos gobiernos vendieron los puertos, cerraron un déficit que había y han recibido un pago por esos puertos, igual por los ferrocarriles, o por las telecomunicaciones, o por la energía, o por las frecuencias en televisión para particulares, o el manejo de frecuencias celulares, aparte que aumentaron el IVA, o recibieron préstamos internacionales, o emitieron títulos públicos para recoger dinero, y siguen en déficit. ¿Por qué siguen en déficit? Porque esto de que el Estado es pequeño no funciona siempre así. En el caso colombiano, Colombia perdió el grado de inversión en el año 99, igual que lo perdió Brasil, lo perdió Chile, lo perdió Perú y Panamá. Lo han recuperado ya Brasil, Chile y Perú, esta semana Panamá, y Colombia no lo recupera. ¿Por qué? Sigue en déficit y ha recibido todos los ingresos que mencionaba atrás. Y las empresas públicas, dice el modelo de Friedman, decíamos que hay empresas públicas trabajando